Ahí está. Bueno, les pedí a todos que tuvieran lápiz y papel porque vamos a ver en un momento, un video de Howard Gardner. Nosotros ya habíamos hablado acerca de Howard Gardner hace un tiempo, hablando porque él es un poco el que pensó acerca de la inteligencia de una manera diferente. A nosotros hace muchos años nos decían que una persona era inteligente si se sacaba 10 en todo. Hoy en día, y ustedes van a escuchar a este estudioso, eh, cómo él empezó a ver otras cosas, ¿no? Y entonces decíamos que la inteligencia, por ejemplo, que tiene que ver con lo espacial o con las tres dimensiones, es una inteligencia que puede tener que ver con la gimnasia, con el baile, ¿no? Y cómo algunos de nosotros podemos leer y enseguida podemos entender lo que estamos leyendo, pero cuando viene a esta inteligencia espacial, sabemos lo que le tenemos que decir a nuestro pie, a nuestra mano que haga, pero nos sale al revés, o nos sale a destiempo, o no nos sale como nos debería salir, ¿no? Eh, entonces, esa es una inteligencia que alguna gente la tiene naturalmente y ustedes lo ven cuando se mueven y ya, qué ritmo que tiene, ¿no es cierto? Hay otro tipo de inteligencias que en algún momento nosotros hemos mencionado y una de las últimas que apareció es la inteligencia que tiene que ver con las plantas. De esa soy la número uno. Tengo una habilidad para hacer plantas y para interesarme por las plantas, y me gustan las plantas, entonces voy mirando y voy viendo y trato, por ejemplo, voy a cerrar a Dorita porque no se dio cuenta que está hablando y que estamos hablando al mismo tiempo. Y por ejemplo, yo agarro un gajo y el gajo crece y sale y esto y lo otro. Ese es un tipo de inteligencia y una habilidad que antes se le llamaba el dedo verde, una cosa así. Lo que pasa es que nosotros lo que los nuevos estudiosos en educación estamos viendo es que realmente uno puede ser habilidoso para algunas cosas y no para otras. Y eso no quita que uno no tenga habilidad. Es decir, en vez de hablar de la inteligencia como un todo, lo que se está haciendo ahora es decir, bueno, tengo la habilidad o una determinada inteligencia que me ayuda a mí a poder eh, realizar ciertos trabajos y hacer ciertas cosas que pueden tener que ver con lo matemático, con lo literario, eh, que pueden tener que ver con la música también, es decir, a aquellos de ustedes que les gusta la música, que tocan instrumentos, que cantan, obviamente ahí hay una inteligencia musical que se pone de manifiesto de manera natural. Y sí, uno a esa inteligencia natural o esa habilidad natural le va a agregar también estudio para poder entender cuando uno toca una nota o toca otra nota, que si es sol mayor o sol menor o cuáles son las tríadas de las notas. em, pero hay algo natural que nos ayuda a poder desarrollar eso. Hay otras personas que tienen la habilidad de escribir, ¿sí? Y que es una habilidad que tiene que ver con la lingüística, con la palabra oral y o la palabra escrita. Por ejemplo, yo soy mucho mejor para escribir de lo que soy para hablar. Em, si lo tengo pensado, no. Por ejemplo, si estoy dando clases, sé lo que tengo que decir, pero si me agarran así en un momento de, sin pensar, de tener que decir cosas, y lo tengo que pensar un poquitito, porque tengo sentimientos, pero tengo que pensar bien las ideas para poder compartir mis sentimientos de una manera correcta y realmente con lo que yo quiero decir. Pero escrito sí, escribir, puedo escribir y me gusta escribir. Entonces, este estudioso, Gardner, ustedes van a ver que en realidad no empezó en la educación. Y van a entender por qué. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a ir mirando el video, tomen notas, tomen alguna nota, no tienen que desgrabar el video.
El video ya está desgrabado y yo les voy a pasar el enlace para que ustedes lo tengan. Es simplemente tomar algunas notas y una vez que terminemos eso, también les voy a explicar algo acerca de lo que estamos haciendo. Porque recuerden ustedes que nosotros estamos aprendiendo sobre educación, pero también estamos aprendiendo cómo enseñarle a otros. Es decir, yo estoy haciendo las dos cosas a la vez. Entonces, vamos quiero mostrar este video. Acá está. Es una conferencia. Howard Gardner también trabaja en Harvard. Yo no lo conocí a él, pero conocí a personas que trabajaron con él. ¿Se acuerdan que les dije que fuimos elegidas con una compañera para ir a Australia a presentar un trabajo? Y tenía que ver con toda esta cuestión de las inteligencias, ¿no? Entonces, bueno, la verdad que fue un honor y fue muy bueno ver a la gente que trabajaba con él y cómo viendo nuestro trabajo nos dieron ideas y bueno, fue un hermoso intercambio. Bien, lo primero que me gustaría que ustedes vieran es su entorno. ¿Qué es lo que ven? Vamos, desmuten los micrófonos y... Ventilador. Un ventilador. Bien, o sea que probablemente sea verano. Bien, ¿qué más? Papeles también se ven ahí. Papeles. Una botella de agua. Sí, Una taza. taza de café. bien, Una hoja. bien, Un teclado. sí, Carpetas. sí, Una Celular imagen en el atrás bolsillo. de él, como un busto. un busto de algo Un que no sabemos qué es. Bien, Un bolsito de adelante. ¿un qué? Un bolsito Un celular ahí. en el bolsillo. A ver, ¿dónde está el Bol. bolsito? Bol. Tiene un bol. Blanco. Un bols, perdón, sí, claro. Sí. Pero no tiene comida, ¿vieron? No. No. Típico de aquellos que somos docentes y todo bolsito es lindo para guardar chirimbolos que tenemos ahí que tienen que ver con escribir, que el sacapuntas, que el papel. Bien. ¿Algo más? Hay un termo. Bueno, el termo, sí, o botella. ¿Qué más? Hay Buenas libros. noches. Libros. Libros. Hermano, Hay Aníbal, un parlante de computadora. un parlante. Sí. Una Una cinta. ventana grande que ilumina todo el lugar. Bien. Un par de cosas más que me Un interesan. cuadro. Hay una radio. Sí, la radio. dispensador de cinta ¿Vieron? Una radio, una adhesiva. red. Miren, Una miren radio. acá. Esperen, a ver si puedo. ¿La ven acá? Cinta adhesiva preguntando. No. Es una radio. Sí, De sí. los años Una 60. radio. Una De radio los años antigua. 60. De los 60 por lo menos. ¿Qué más? Hay un estante con libros. Que tiene en el bolsillo. Estantes con libros. Muy bien. ¿Y esto qué es acá? Ah, ya, esperen, que no se me marca. Esto, ¿lo ven? Una cinta, una máquina. Sí, un dispenser, ¿no? De cinta. Sí, exactamente. Bueno, fíjense ustedes algo interesante que se ve acá. Ah, y algo más. ¿Qué tiene el señor? El celular en el bolsillo. Exactamente. No te puedo creer. El celular en el bolsillo. Entonces, esto es lo que quiero que ustedes vean. Nosotros en este momento, nosotros los que, digamos, somos mayores de 50 en adelante, nosotros estamos viviendo una era de transición sumamente interesante, donde las dos formas, las dos culturas, las dos formas de acercarnos al conocimiento están presentes. Por un lado tenemos la forma más tradicional, que tiene que ver con el papel, que la cinta, que la radio, que los libros, que los cuadros, que los papeles
arriba del escritorio, que los bols con las cosas que guardamos. Y después, por otro lado, tenemos todo este mundo moderno que tiene que ver con el celular, con el parlante, con el teclado, con la computadora. Y lo que ustedes van a ver ahora cuando empiece el video es que él está dando, lo que él va a hacer es contestar algunas preguntas que le hicieron algunos estudiantes. Y esperen que quiero dejar de... Necesito la goma. Bueno, no la encuentro. Nati, Mariana y Caro, todo lo que ustedes hablan se oye, porque están desmuteadas. Entonces, hay una lapicera también, no sé si alguien la mencionó, pero si ustedes miraran mi escritorio, es muy parecido. Yo tengo lápices, tengo 2 computadoras, tengo mi teléfono, tengo papeles, tengo la Biblia en papel, tengo la Biblia en el celular, hago anotaciones en papel porque me interesa tener algunas cosas anotadas o a veces también para ayudarme a recordarlas, prefiero hacerlo ahí. Entonces, lo que quiero decirles es que nosotros estamos en esa transición y tenemos que poder sacar todo lo bueno que hay de todo lo que hay. ¿Mm? Y no desmerecer ni una cosa ni la otra cosa, sino simplemente decir, bueno, es el mundo en que vivimos. Tenemos que sacar todo lo que se pueda. Y algo que dijeron sobre la ventana que me parece también muy importante. Nosotros somos de la cultura de tener ventanas y de tener las ventanas abiertas y de trabajar con luz natural. La cultura de hoy en día es una cultura más de la luz artificial, de encerrarse en su cuarto. Es otra cosa totalmente diferente, ¿no? Simplemente algo para tener en cuenta. Y les hago acá un paréntesis para que ustedes también sepan que tranquilamente uno puede usar cualquier imagen, cualquier foto, cualquier video para poder enseñar algo, para poder realmente em, agudizar la visión de los estudiantes para que los estudiantes estén atentos a lo que nosotros queremos que ellos vean, ¿no? Fíjense ustedes, otra cosa interesante es que el profesor Gardner todavía se viste de manera formal en una conferencia, ¿no? Corbata y una camisa planchadita y muy ordenada, ¿no? Entonces, estas son todas cosas que nosotros vemos que son interesantes y que también es interesante a veces quizás empezar la clase con una imagen a donde uno le pueda preguntar a un estudiante, bueno, ¿qué ves? ¿Qué pensás que significa? Que yo no les hice esa pregunta, yo fui una bocona, se lo dije yo, pero también eso se podría haber hecho, ¿no? Bueno, ¿en qué piensan ustedes, no? Y volviendo al ventilador, también es una cuestión de esta época. Porque las personas mayores no son de usar mucho el aire acondicionado. Prefieren el ventilador porque dicen que no, que es muy frío, que gasta mucho o la razón que ustedes quieran, ¿no? Pero bueno, todas estas cuestiones son muy interesantes. Entonces, empezar una clase con una imagen o con un dibujo que uno tenga sirve tanto para los niños, que es donde uno realmente muchas veces lo usa, pero también puede servir para adultos porque puede despertar en los adultos una curiosidad. ¿Y a dónde va esta mujer con esto? ¿Qué es lo que nos quiere mostrar? ¿Mm? Esta mujer o este hombre, ¿no? Dije mujer por mí misma. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es ir
escuchando al profesor. Espero que tengan las capciones, si no después las agrego. Paramos y las agrego. Yo voy a tratar de mostrarlo todo y después vamos a compartir ideas. Y si no, vamos a parar en algunos lugares porque hay algunas cosas puntuales que me gustaría que ustedes tuvieran en cuenta. Greetings. I'm Howard Gardner. I'm a research professor at the Harvard Graduate School of Education, and I'm speaking today from my office in Cambridge, Massachusetts. It's a wintry but not very cold day in December. Thank you for your kind invitation to speak about my work and to address a few questions which were forwarded to me. I'm going to begin by giving you some background, which I hope will be helpful in understanding the questions, responses that I've created for you today. My own work has gone through 3 separate phases over the years. I began as a psychologist, a research psychologist. I studied cognitive development and cognitive breakdown for about a decade. I worked with students of all ages and with brain damaged patients. And this research led to the work which probably you know about, if you know about my work at all, the theory of multiple intelligences. And very, very briefly, MI. Bueno, muy bien. Entonces, a ver, hasta ahora, ¿qué es lo que podemos decir acerca del profesor Gardner? Escucho. Que es psicólogo y psicólogo investigador. Bueno, ¿qué más? Que sabe un montón. Que investigó en muchos alumnos de diferentes edades y en personas enfermas con lesiones cerebrales. Bien, bien. ¿Qué más? ¿Su vida en cuántas partes está dividida? Habló de que tuvo 3 etapas. Exactamente. 3 etapas. Entonces, la primera etapa tuvo que ver con su, digamos, formación de base. La formación de base es aquella formación que estudió, es decir, lo que él estudió. Él estudió psicología y se dedicó a la psicología. Entonces, en la psicología lo que él estudió fue cómo ocurrían los procesos mentales, cognitivos, es decir, del conocimiento, y todos esos estudios que él realizó con personas que eran saludables y con personas que habían tenido algún tipo de daño cerebral, llevó a que él formulara ¿qué? La teoría de las inteligencias múltiples. Exactamente, la teoría de las inteligencias múltiples. Es decir, ¿por qué? Porque él se dio cuenta que aún las personas que tenían lesiones cerebrales podían reaprender a hacer ciertas cosas y podían seguir desarrollándose en ciertas capacidades. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Sí? Bien, seguimos. My theory claims that the notion of a single intelligence, which you can test with one instrument, doesn't make sense, because the human mind is not just a single computer, it's a bunch of computers which are relatively independent of one another. So we have a language computer, we have a logical computer, we have a musical computer, we have a spatial computer, we have a computer about understanding other people, and so on. And these computers are relatively independent of one another. Entonces, acá lo que él está diciendo es que ¿hay una sola inteligencia? No. Hay múltiples inteligencias. ¿Y que esas inteligencias tienen qué capacidad? Son independientes entre sí. Exactamente, tienen la capacidad de ser independientes entre sí. Entonces, yo puedo ser muy vergonzosa, pero me pongo a cantar y me transformo. O usted puede ser muy bueno en matemáticas, pero si le hago escribir una poesía, lo maté. ¿Se entiende?
Entonces, eso es lo que él pudo determinar. ¿Por qué? Porque antes lo que se hacía es, se medía la inteligencia, él habla de un instrumento. Lo que hay son, o lo que habían, eran tests de inteligencia. Acá un instrumento se refiere a una forma de poder determinar la cantidad de inteligencia. Entonces había gente que les decían que la inteligencia era de 110, de 120, de 130, etcétera, etcétera. Que eran una cantidad de puntos que se le daba a una persona de acuerdo a un test que esa persona completaba, ¿no? Entonces, lo que él empezó a ver es que había distintas personas que podían llegar a ser muy buenas en ciertas áreas y quizás no tan buenas en otras. Entonces, es por ello que él habla de las inteligencias múltiples, ¿no? Y habla también en algún momento de una inteligencia social, que tiene que ver con esas personas que son muy simpáticas y que enseguida pueden entablar una conversación, mientras que uno se muere de vergüenza, ¿no? Seguimos. We all know this because if somebody is good in music or bad in music, we really can't predict how they're going to be with language, or how they're going to be with finding their way around an unfamiliar territory, or figuring out how to bargain with somebody. So in a nutshell, that's the theory of multiple intelligences. I wrote about multiple intelligences chiefly as a psychologist for other psychologists, but I didn't predict that the chief interest in the theory would come from educators. And so for almost 40 years, a lot of my work has been in education, about curricula, about assessment, about how best to teach, how students learn. And I've actually avoided creating MI tests, multiple intelligence tests, or multiple intelligences curricula. I prefer to think of this as a way of thinking about things rather than as another form of instrumentation. Y esto que dice acá es muy interesante, muy, pero muy interesante. En primer lugar, ¿cuántos años trabajó en esto de inteligencias múltiples? 30 años. 40 años. Él ha trabajado 40 años. ¿Y quiénes han sido los que más se interesaron en esta teoría de las inteligencias múltiples? Los psicólogos. Los docentes. Los educadores, los docentes. ¿Por qué? Porque empezaron a darse cuenta, los distintos educadores, a medida que leían acerca de lo que el profesor Gardner escribía, se dieron cuenta que en sus aulas tenían a muchos niños, a muchos jóvenes y a muchos adultos que podían ser descriptos de esta manera. Ahora, hay algo que él evitó. ¿Qué evitó? ¿Qué evitó hacer el profesor Gardner? ¿Qué no quiso hacer? ¿Nadie se dio cuenta? No quiso hacer Crear pruebas, evaluación. Exactamente. No quiso crear ni pruebas ni evaluaciones para saber qué inteligencia tenés. Porque lo que él decía es que acá no es una cuestión de medir cuánta inteligencia de una clase o de otra tenés, sino que más tiene que ver con cómo esa persona se expresa, se desarrolla, cuáles son las áreas que hay que trabajar más, cuáles son las áreas que tiene bien desarrollada. Y eso es algo que los educadores hacen, porque nosotros no estamos tomando evaluaciones todo el tiempo para saber qué clase de inteligencia tiene, pero uno se da cuenta al ver sus estudiantes en las aulas de qué manera ellos se manejan mejor. Entonces, tratar de hacer evaluaciones o pruebas para saber qué clase de inteligencia tiene uno no tiene mucho sentido. ¿Por qué? Porque en el sistema educativo que nosotros tenemos, todavía no llegamos a ese punto de decir, bueno, si uno tiene una inteligencia social
bueno, las evaluaciones se van a tomar de determinada manera. No, las evaluaciones todavía son o escritas u orales, o todavía hay que estudiar mucho, y no importa qué tipo de inteligencia tengas, te vas a tener que sentar en la silla y vas a tener que empezar a leer y vas a tener que empezar a prepararte para cualquier examen que vos des en un profesorado, en la facultad, en la primaria o en la secundaria. Pero sí nos ayuda a entender mejor a nuestros alumnos para también saber cómo, cómo conformar grupos de trabajo. Por ejemplo, yo quiero tener a 4 personas que no tienen habilidades sociales juntas, y mejor no, porque nunca van a poder comunicar lo que saben. Entonces, si yo por lo menos tengo a alguien que tiene ciertas habilidades sociales dentro del grupo, ese es el que toma la voz cantante y empieza a hablar y habla todos los que dijeron los del grupo. Y quizás en el grupo hay gente que pensó ideas muy buenas, pero que no tiene la habilidad de comunicarlas o no tiene ganas de comunicarlas porque le da vergüenza o piensa que le va a salir mal. Entonces, eso es algo sumamente importante a tener en cuenta y sumamente interesante, porque estas distintas inteligencias no solamente se manifiestan en los niños, también se manifiestan en los jóvenes y también se manifiestan en los adultos. Es decir, aún acá, en este grupo de más o menos 16 pantallas, hay personas que tienen la habilidad de comunicar, de aprender, de hablan y no tienen problemas para hablar, pero también hay otros que les cuesta más hablar y que prefieren tomar una actitud como más pasiva, pero que bueno, después hacen los trabajos, que después se interiorizan en lo que hay que hacer y que no tiene nada que ver con cómo les vaya, sino que más que nada tiene que ver con una cuestión de ese tipo de inteligencia o esas habilidades que existen, ¿no? Entonces, estamos en la primera etapa de Howard Gardner, psicólogo. Él pensó que les iba a escribir a otros psicólogos y, oh sorpresa, terminan interesándose mucho los educadores que comienzan a consultarlo y él empieza a trabajar más con educación. Por eso, aunque su materia de base es la psicología y sus estudios de base son la psicología, él ahora trabaja en la Escuela de Educación de Harvard. Bien, seguimos. I do talk about two aspects which I think really have educational implications. I call them personalization and pluralization. Personalization means know as much as you can about every student and try to teach that student or have that student learn in ways that are comfortable for that student. And that's much. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo primero que dice el señor Gardner acerca de, teniendo en cuenta las inteligencias múltiples, nosotros como docentes, ¿cuál es la primera cosa que nosotros tenemos que tener en cuenta? ¿Cómo la llamó él? Personificación. Personalización. Personalización, estaba cerca. La personalización. ¿Y qué significa la personalización? ¿Conocer individualmente a cada alumno? Exactamente. Es decir, cuanto más yo conozca a mis alumnos, más voy a saber de la manera en que yo tengo que acercarme a él o a ella para que su aprendizaje sea mayor. Y conociendo a ese alumno y conociendo su mejor manera de expresarse, bueno, puede ser que le sea más fácil expresarse, no sé, utilizando una pintura o haciendo algún trabajo manual en vez de escribir y escribir y escribir. Claro. ¿Se entiende? Es mucho más fácil de identificar por ahí las habilidades de los alumnos. Exactamente, eso es lo que está pidiendo. Pero en vez de llamarlos habilidades,
lo que estamos haciendo es, estamos sumando una palabra nueva, que es la inteligencia, ¿sí? Entonces ahora ya no hablamos de habilidades, sino que estamos hablando conocer las inteligencias de nuestros alumnos. Sí podemos decir las habilidades, no está mal que lo digamos, pero también tenemos que conocer en cuáles inteligencias se destaca. Y eso es fundamental en la personalización. Y bueno, seguimos porque él está hablando que esto es mucho más fácil ahora de lo que era antes, ¿no? Much easier now than it was in earlier times, because with technology, there are many ways in which we can individuate curricula, even if we have many students in a classroom. That wouldn't have been possible 50 years ago. Pluralization has always been. Entonces, una de las cosas que él habla y que son bastante imposibles en nuestro ámbito educativo es poder personalizar de una manera, digamos, individual el tipo de evaluaciones o el tipo de material que nosotros le vamos a dar a nuestros alumnos. Lo que él plantea es que idealmente nosotros tendríamos que conocer tanto a nuestros alumnos que deberíamos hacer pruebas individuales para cada uno de nuestros alumnos, que deberíamos proveerles material diferente a cada uno de nuestros alumnos. La realidad es otra. Es decir, si yo solamente me dedico a investigar en Harvard y tiro una idea como esta, uno dice, sí, esto es buenísimo, y a quién no le gustaría tener estudios personalizados. Ahora, ¿cuál es la realidad que vivimos nosotros? Y que algunos recién salimos de trabajar, que hemos tenido jornadas muy largas, que han sido semanas muy difíciles. Imagínense si uno tuviera que personalizar el trabajo para cada uno de los hermanos que está acá. Casi imposible, casi imposible. Entonces, esa personalización se hace un poco complicada. Lo que sí personalizamos es en lo siguiente, que si hay algún alumno que tiene algunas dificultades cuando rinde algún examen o cuando rinde un final, ¿qué es lo que hacen los docentes? Le dan la oportunidad de volver a rendir ese examen, o le cambian el examen, o se lo toman oral porque se dan cuenta que si escribe le cuesta un montón. Nosotros tenemos que entender también que los espacios a donde nosotros nos movamos en el futuro, es muy posible que nosotros tengamos alumnos que no sepan leer y escribir, o que tengan dificultades específicas, como puede ser la dislexia que hemos mencionado en alguna oportunidad acá. Entonces, aquel que es disléxico no puede leer, no ve las letras se le van para cualquier lado. Entonces es alguien que necesita escuchar en vez de ver. Puede ser que haya algunos hermanos que no sepan leer y escribir, porque no tuvieron ese privilegio cuando eran niños. ¿Y qué? ¿No pueden estudiar porque no saben leer y escribir? No puede ser eso. Nosotros tenemos que poder proveer para ellos. Entonces ahí es donde nosotros vamos a seguir personalizando para que justamente esos alumnos con algunas dificultades puedan estudiar también, porque nosotros también queremos que ellos conozcan las escrituras. Y después, el segundo aspecto que él menciona es la pluralización, que es la que aparece aquí abajo. Possible, but it's not done very often. It's when you are teaching something, decide what's really important about that topic, and then teach it in lots of different ways, not just through words, not just through pictures, not just through action, dialogue, jokes, but rather through a variety of forms of presentation. And if you teach pluralistically, you reach more students and you give every person a better chance of what it means to understand. Because if you understand something, you can think about it more than one way. If you can only think about it in one way, your understanding is quite limited. Esto es muy profundo y muy importante.
que nosotros lo entendamos. Lo primero que él dice es que la pluralización, ¿qué abarca? Diversidad de formas de acercarse al alumno. Bien, Roxana o Fiorella, no sé quién es. Diferentes maneras de enseñar o de transmitir algo. Eso Exactamente, las dos están en lo correcto. Es decir, hay que tener la posibilidad de poder enseñar lo mismo de diferentes maneras, ¿sí? Teniendo en cuenta los distintos alumnos que tenemos, no solamente para llamarles la atención, sino también para que haya un aprendizaje profundo. ¿Mm? ¿Por qué? Porque como docentes nosotros tenemos que procurar tener distintos puntos de entrada, es decir, distintas formas de enseñar lo mismo para asegurarnos que todos lo puedan entender. Porque en la medida en que todos lo puedan entender, la comprensión de ese tema va a ser mayor. Y si la comprensión del tema es mayor, yo puedo pensar sobre ese tema y yo puedo ampliar mi conocimiento. Es por ello que ser docente no es fácil. Parece una profesión, cualquiera es maestro, ¿no? Por eso cuando muchas veces, y creo que esto yo lo he mencionado en alguna otra oportunidad, y erróneamente, hay muchos pastores y líderes que piensan que, bueno, maestro de escuela dominical puede ser un niño, un joven, bueno, no es demasiado lo que tienen que hacer, tienen que enseñar la historia y nada más. Muy por el contrario, tienen que ser personas con experiencia por varias razones. Número uno, tienen que poder tener dominio del grupo. Es decir, hay que poder trabajar con todas las personas que están en un aula. Y en un aula uno tiene el charleta, el chistoso, el que se levanta todo el tiempo, el que quiere salir todo el tiempo, el que necesita ir al baño todo el tiempo, el que te mira y que ya te das cuenta que no entendió nada, el que escribe todo porque tiene miedo de olvidarse de algo. Entonces, todas esas cosas que uno observa en una clase no viene de la mano, o mejor dicho, viene de la mano de la edad y de la experiencia. Y uno como docente con mayor experiencia puede darse cuenta enseguida de las aptitudes, de las actitudes de distintos alumnos y además puede también saber cómo acercarse a ese alumno, ¿no? Por ejemplo, yo he notado acá que hay 3 personas que responden y hay 13 que no responden, 13, 14 o 15 que no responden. Entonces, es importante que si yo quiero que todos tengan la misma oportunidad de decirles que la próxima vez que haya una pregunta, yo le voy a pedir a Graciela que no conteste, por ejemplo, le voy a pedir a Roxana que no conteste, le voy a pedir a Luciana que no conteste, a ver si hay otra persona dentro del grupo que puede contestar. No porque me enoja que contesten todas las preguntas, sino porque hay varias cosas que tienen que pasar en un aula. Primero, que yo tengo que poder abarcar a todos mis alumnos, porque es fácil dar clase con Graciela. ¿Por qué? Y porque ella fue docente, fue directora. A Roxana no la conozco tanto, a Luciana tampoco, pero sí la conozco a Graciela. Entonces yo sé que ella siempre me va a dar todas las respuestas o casi todas las respuestas que yo quiero por la experiencia que ella tiene. ¿Se dan cuenta? Ahora, si yo doy la clase basada solamente en mi interacción con Graciela, lo que yo estoy haciendo es impidiendo que quizás haya otros
que puedan tener la oportunidad de pensar y de darme la misma respuesta que me puede dar la hermana Graciela, pero que quizás lo van a tener que pensar un poco más. ¿Se entiende? Lo que quiero decir, uno tiene que tener esas cosas en cuenta. Y también hacerlo con gracia, también hacerlo con cuidado, es decir, valorando a la persona que puede responder, pero también invitando a otros a que también respondan. Les voy a contar una experiencia personal, y lo tengo que decir bajito porque está acá. Uno de mis hijos realmente es muy inteligente, muy inteligente. Él se había leído la Biblia cuando tenía, no sé, 7 años, ¿no? Entonces, claro, él iba a la escuela dominical y se sabía todas las lecciones. Entonces, una vez le tocó una maestra de escuela dominical que él, con cuidado, pero la corrigió, porque enseñó algo que estaba mal. Ay, cómo se enojó esa maestra de escuela dominical. Se enojó un montón y se cansó de él. Entonces, ¿qué pasó? Yo como madre, ¿qué tenía que hacer? ¿Qué tenía que priorizar yo? Yo tenía que priorizar la vida espiritual de mi hijo. Obviamente en ese momento yo no era parte de la escuela dominical, en ese momento era uno de esos momentos de transición dentro de la iglesia donde era mejor que yo no hablara. Entonces yo opté por sacarlo de la escuela dominical y yo seguí enseñándole para evitar roces y para que él no se quedara con la idea que porque él supiera o porque él dijera una cosa, eh, se enojara con la maestra o tuviera una impresión equivocada de la maestra. Después de muchos años, esa maestra entendió muchas cosas, pero bueno, esa es otra historia. A lo que voy es, no nos tenemos que enojar con los que saben más que nosotros, ni con los que nos corrigen. Al contrario, hay que dar gracias si nos corrigen. Somos humanos, hermanos, todos nos podemos equivocar. Yo no vengo acá a decirles que todo lo que digo es totalmente correcto. Por ahí hay mucho que sí, por la experiencia que tengo, pero me puedo equivocar como cualquiera. Entonces, uno tiene que tener la humildad para poder eh, agradecer cuando a uno lo corrigen, y también tener esa cintura para integrar a todos dentro de la clase, ¿no? Es muy, pero muy importante. ¿Por qué? Porque en la medida en que yo me tome el tiempo para que aquel que le cuesta hablar y que le cueste decirlo, tarde quizás 5 minutos y yo digo, se me está pasando la hora y esta persona no habla, pero le estoy dando 5 minutos de, de valor a esa persona que pueden hacer una diferencia enorme en la vida de esa persona, porque le dimos lugar, le dimos significado, le dimos espacio a esa persona. Porque recuerden ustedes que cada uno de nosotros venimos al Señor con una forma de haber aprendido. Y algunos de nosotros quizás no tenemos eh, una autoimagen muy fuerte. Entonces, tener un docente que diga, muy bien lo que usted dijo, qué bueno esto que están aportando, qué cosa interesante dijeron, eso ayuda a que los alumnos realmente sientan, uy, realmente me dijo algo bueno sobre mí. Porque recuerden ustedes que nosotros todo el tiempo estamos impactando a las personas que nos están escuchando, de alguna o de otra manera. Y lo digo con temor y con temblor, porque uno tiene que entender que ese impacto que uno causa en las personas puede ser la diferencia entre que esa persona siga estudiando o no siga estudiando. ¿Se entiende?
Bien, seguimos un poco más. So that was the second phase of my work. For the last 25 years, I've focused increasingly on policy, on what kinds of minds we should be developing and how education should evolve, and also in what kind of a world do we want to live in, what kind of human beings do we want to nurture and sculpt and fashion. And much of that work recently has been at the college level, which is rather different than universities in other countries. In many of our colleges, we do what's called liberal arts education, which is a broad form of education. And I'll talk about that because one of the questions that was posed to me was about what we call the real world of college. So you're hearing from a person who's had three broad periods. One is a psychologist who created the theory of multiple intelligences. One as an educator who's thought a lot about how to teach, how to assess, how to encourage, how to nurture, what we should teach, and so on. And finally, as somebody interested in broader questions of policy, what should higher education be like, and what kinds of human beings, what kinds of workers, what kinds of citizens do we want to try to nurture in the 21st century? So that's the background. Bueno, entonces, fíjense ustedes que muestra, digamos, las tres etapas. Una etapa que tiene que ver con él como Formación de base. sí, Como con, psicólogo. con qué psicólogo, exactamente. Su segunda, la segunda parte de su vida se dedicó a Educador. a la enseñanza, exactamente, a la enseñanza y a ver formas de cómo evaluar mejor y cómo enseñar mejor, teniendo en cuenta las enseñanzas múltiples. Y esta última etapa, A la política o político, no sé cómo. claro, bueno, les voy a... es muy importante que entiendan que la palabra política en castellano se usa la misma palabra para hablar de la política de los partidos políticos, elecciones y todo eso, y de lo que nosotros llamamos las políticas educativas, las políticas de trabajo, es decir, las cosas que se hacen para mejorar el trabajo, la salud, las políticas educativas, las políticas sociales, etc. En inglés hay dos palabras. Politics son los políticos de los partidos políticos y policies tiene que ver con las políticas que tienen que ver con distintos aspectos de la vida de los humanos. Entonces, él en este momento está muy abocado a tratar de pensar, y fíjense ustedes el trabajo que tiene, a tratar de imaginarse cómo debería ser el universitario ideal que salga de las universidades de Estados Unidos para poder hacer del mundo del siglo XXI un mundo mejor. Es decir, fíjense ustedes que él empezó como psicólogo, entendiendo a las personas, de ahí pasó a la educación para poder ayudar a que los educadores enseñaran mejor, y ahora está tratando de diseñar políticas educativas para poder formar a mejores profesionales en el futuro, básicamente en Estados Unidos, pero ustedes saben que muchos educadores de distintas partes del mundo lo que hacen es tomar lo que distintas universidades hacen en distintas partes del mundo y las tratan de aplicar en sus países, ¿no? Entonces, probablemente en algún tiempo nos llegue a nosotros también esta idea de decir, bueno, ¿cuál es el tipo de estudiante universitario que yo quiero formar? Estamos lejos todavía. Y estamos lejos porque nosotros estamos ahora en una etapa donde se están haciendo muchas modificaciones a nivel primario. A nivel primario hay mucha literatura y hay mucho ya que hay mucha formación de educadores de nivel primario que
son mucho más abiertos a poder enseñar de estas distintas maneras que yo les estoy diciendo. A nivel secundario, todavía no. Todavía tenemos a muchos profesores de la vieja escuela, donde pasás mi materia, te pongo el 7 si haces todo lo que te digo y nada más. Esto de las inteligencias múltiples todavía no ha llegado ahí, porque cada profesor es un profesor de una materia y se ocupa de su quintita. Y ni que hablar la escuela universitaria, ¿no? La educación universitaria en este país. Pero vamos a llegar en algún momento, ¿se entiende? Entonces, me interesaba mucho que ustedes vieran esta primera parte conmigo. Yo después les voy a dar la segunda parte para que ustedes la puedan ver también. Y la idea es que ustedes empiecen a ver qué es lo que los educadores en el mundo están diciendo sobre la educación y cómo nosotros debemos pararnos frente a la educación. La educación no es pararse con una libretita delante de los ojos y leer todo lo que está escrito y decir que así estamos educando. Eso no es educar. Educar va mucho más allá de eso. Tiene que ver con en cuanto a la educación bíblica, tiene que ver con no solamente tener un conocimiento cabal de lo que estamos enseñando, sino también de haberlo practicado. Muy importante. Yo no puedo enseñar, no tengo autoridad moral para poder enseñar lo que no sé o lo que no vivo. Y se nota enseguida. Y los alumnos tenemos una capacidad de olfatear al que nos quiere, permítanme la expresión, acá entre paréntesis, sanatear, y los que realmente nos están enseñando la Biblia porque la han aprendido. Y yo creo, de sanateros hay un montón, ¿no? Empezando por todos los profetas, apóstoles y todos los que hay ahí dando vueltas, tratando de decirnos cómo tenemos que llevar adelante nuestra vida. Totalmente en contra de lo que dicen las escrituras. Dios es un Dios personal y me habla de manera personal. Sí soy parte de un cuerpo que es la iglesia y Dios inspira al pastor para hablarnos a nosotros como cuerpo. Pero a mí no me va a decir lo que yo tengo que dar, lo que no tengo que dar, o lo que tengo que hacer, o con quién me tengo que casar. Ojito, ojito con eso. Bien, vamos entonces a... seguimos entonces. Entonces, hago la siguiente pregunta. ¿Cuál creen ustedes, o para ustedes, cuál creen ustedes que es, digamos, el aporte más importante que hizo Howard Gardner a la educación? Y no hay respuesta correcta. Ustedes pueden dar la razón por la cual ustedes lo creen de determinada manera, dándome las razones. A ver. El haber investigado sobre las inteligencias múltiples, Muy bien. ¿Por qué? porque de esa manera se puede enfocar la educación según la inteligencia que posea cada alumno. Bien, muy bien. ¿Alguien más que quiera agregar lo mismo u otra cosa? Y la pluralización también podría ser por las diversas formas que él buscaba de que se puedan relacionar los alumnos con el docente también. Bien, con el docente y la forma también en que el docente se relaciona con los alumnos con respecto al conocimiento. Porque, bien, bien. ¿Alguien más? ¿Me esperan un minutito? Ah, no, nada. Pensé que no habían contestado. Era el timbre que sonaba. ¿Alguien más que quiera agregar algo? ¿Nadie más? Me parece que el frío los tiene. Y bueno, esa importancia también de que todos tenemos distintas capacidades, de que todos nos podemos
desarrollar con todas esas inteligencias múltiples, todos desde su lugar tenemos distintas capacidades y bueno, nos podemos destacar más por ahí en una inteligencia que en otras, pero todos podemos llegar al punto de que tenemos distintas capacidades en realidad. Sí, muy interesante lo que estás aportando porque justamente eso es lo que nosotros queremos. Queremos desarrollar la autoestima de nuestros alumnos. Entonces, una de las formas de hacer esto justamente es brindándole la oportunidad que brille en aquella capacidad en la cual puede destacarse, ¿no? Entonces, ahí es donde uno también tiene que darles oportunidades para que realmente se puedan lucir, ¿no? No hay nada como ver un alumno feliz. Ustedes saben, yo tengo uno de mis alumnos que tiene algo que se llama PPI, que es un proyecto personalizado integral. Es decir, es un niño que tiene distintas dificultades y que tiene, digamos, un proyecto especial porque no puede hacer lo mismo que hacen los demás y tiene acompañante pedagógico, ¿no? Entonces, ayer estábamos encargados del acto del 9 de julio y entonces estaban hablando acerca de, el acto estaba enfocado en los viajes que hicieron los diputados de las distintas regiones de las Provincias Unidas del Río de la Plata y que convergieron en Tucumán, que es donde hicimos la parte del acto formal. Entonces, cada uno tenía una región diferente, perdón, cada grupo de chicos tenía una región diferente a la cual se tenía que interiorizar, ¿no? Entonces, este niño en particular le tocó una de las regiones y la modalidad fue que todos los niños hablaran a todos los docentes, y a todos los padres, perdón. Y esa clase fue la que más padres tuvo. Entonces, yo me quedé a observar qué era lo que pasaba, si él podía hablar, si no podía hablar. La cuestión es que se preparó, pudo hablar delante de los demás, los mismos padres lo celebraban, lo aplaudieron, cuando lo tuvo que dar otra vez lo volvieron a aplaudir y en un momento él se dio vuelta, me miró y tenía una sonrisa y una alegría de haber logrado algo, pero en inglés hay una palabra que es beaming. Y beaming es algo así como que la cara estaba iluminado, estaba ese niño con lo que había ocurrido ese día. Y esas son las cosas que uno quiere lograr en los alumnos, que se iluminen, que vengan esos momentos de decir, lo entendí, esos momentos donde realmente como que les cae la ficha. Eso es lo que uno tiene que crear en los alumnos y que uno sienta esa alegría de decir, lo logré, lo entendió, lo vivió, lo experimentó. Y es algo que no tiene precio. Para aquellos que somos docentes, no tiene precio. No hay regalo que nos puedan dar que se compare al precio de ver un alumno que finalmente entendió lo que le queremos decir. Entonces tiene mucho que ver con lo que decía Nadia. Bien. ¿Algo más que quieran agregar sobre esto? Puede hablar cualquiera. ¿Alguien más? Yo creo que lo importante de esta forma de enseñar, de esta forma de transmitir y de lo que este hombre enseñó, es poder llegar a eso que vos decís, de poder lograr la satisfacción tanto del alumno como la propia. Sí. Porque yo creo que la satisfacción tuya de ver a ese nene que pudo superar sus limitaciones, te colmó el corazón. Sí. No solo a él, verlo así tan feliz. O sea, ese es el punto.
que aprendan, que logren entenderlo y que se sientan, ¿cómo se dice? Realizados como personas. Ahí me soplan acá, realizados como personas. Exactamente, exactamente. Y cuánto más nosotros, los docentes que enseñamos las escrituras. ¿Qué más queremos nosotros que el alumno no solamente entienda la verdad bíblica, sino que la pueda llevar adelante y que yo lo pueda ver años después y que él pueda recordar determinada enseñanza o algo que alguien les dijo, algún docente les dijo y que eso hizo una diferencia muy, pero muy grande. Entonces, no es que nosotros busquemos eso, porque yo no busco ni mi gloria ni nada por el estilo, pero sí quiero que mis alumnos aprendan. Entonces, cuando yo veo que aprenden, siento satisfacción. Cuando yo tengo alumnos en el Instituto Teológico y yo me doy cuenta que la pescaron, ¡ay! Soy la persona más feliz de la tierra. ¿Por qué? Porque me di cuenta que pude llegar, que realmente lo que dije causó el impacto que yo tenía el deseo que causara, ¿no? Que es algo que nos llena. Y entender también que esto de las inteligencias múltiples es para entender mejor a nuestros alumnos. No es que me están vendiendo una forma de hacer las cosas. Lo que me está diciendo es, mira, vos vas a tener alumnos y esos alumnos van a tener distintos aspectos en los cuales van a ser mejores que otros. Aprovechalo. Si vos tenés en tu grupo alguien que sabe dibujar o pintar, y pedile que te dé la clase a través de un dibujo. Si vos tenés a alguien que le gusta la música y que puede hacer una canción que tenga que ver con lo que están aprendiendo, aprovechalo y hacelo. Si vos tenés a alguien que puede hacer algún tipo de coreografía que tiene que ver con lo que estás enseñando, hay que aprovecharlo eso, porque va a causar un impacto muy grande. Ahora, ¿se puede hacer todo el tiempo? No, no se puede hacer nada todo el tiempo. Es decir, va a haber un tiempo en que uno se va a sentar y va a hablar y hablar y hablar y hablar. Va a haber otro tiempo en que uno va a escuchar a los estudiantes hablar. Va a haber un tiempo en los que uno le va a dar al estudiante un material y va a querer que el estudiante trate de sacar las ideas de ese material antes que uno diga lo que tiene para decir. ¿Por qué? Porque aquellas cosas que uno mismo descubre se internalizan mucho más. Es decir, todo lo que yo aprendo por mi cuenta o lo que aprendo con un par, es mucho más valioso de todo lo que yo pueda hablarles horas y horas y horas. Entonces, eso es algo que también hay que valorar. Si en algún momento uno se encuentra con que ya no tiene otra manera de explicarlo, bueno, quizás hay algún estudiante que puede tener un mejor enfoque para ayudarnos a poder enseñarle a ese amigo o a esa amiga esa verdad que uno quiere enseñar, ¿no? Eh, y es algo que también ya hay muchos, pero muchísimos eh, estudios en el campo educativo que nos dicen que es mucho más fácil aprender de un par y se aprende mucho mejor que si uno lo aprende de un docente. Y no es que está desvalorando el docente, sino que hay momentos en que esa interacción con los pares ayuda un montón. ¿Cuántos de ustedes no les ha pasado que han estudiado con un amigo y les fue mucho mejor en una prueba o en un examen que si estudiaron solos? Por las interacciones que se dan, por las cosas que pasan, por los afectos, por la memoria afectiva, por un montón de cosas a tener en cuenta en el momento en el cual uno está enseñando y que, bueno, que tiene que valorar de manera importante. Es decir, no somos el ombligo del mundo ni nunca lo seremos. Somos parte
del, del gran, del gran conjunto de líderes que Dios ha puesto en una iglesia para poder enseñar verdades bíblicas para que los hombres y las mujeres crezcan y maduren o sepan qué hacer, ¿no? En este caso, lo que yo estoy o lo que buscamos hacer en el Instituto Teológico es darle a ustedes herramientas para que ustedes después puedan salir a trabajar en las áreas que Dios los ha llamado a trabajar. Que si es en el área de la educación, bienvenido sea, siempre van a ser más que bienvenidos. Porque si hay algo que necesitamos somos maestros, somos mucha figurita repetida, ¿no? Pero bueno, gracias a Dios por eso. Y entender también, de una vez por todas, que hay hombres y mujeres fuera de la iglesia que han estudiado cosas que nos sirven a nosotros. La Biblia nos dice que tenemos que examinarlo todo y retener lo bueno. Obviamente que si uno los lee a cada uno de estos autores y lee sus libros, ustedes van a encontrar, bueno, nosotros queremos que los hombres sean mejores hombres o que sean mejores dentro de la sociedad en las que se desenvuelven. Nosotros, nuestra postura es, nosotros queremos ser mejores cristianos, cristianos más maduros, cristianos que tengan el deseo de salir a predicar el evangelio de la manera en que sea. Pero si nos podemos apoyar en las inteligencias múltiples, si nos podemos apropiar o si podemos tomar del aprendizaje significativo, si podemos tomar de, no sé, de las teorías de aprendizaje cooperativo, donde vamos aprendiendo los unos de los otros, pues bienvenido sea. No tiene nada de malo, al contrario, es tratar de sacar todas esas buenas ideas que hay en los hombres para que sean de provecho para nosotros también. Porque si no, no haríamos nada nosotros. Estaríamos todos vestidos como en la época de los discípulos y continuaríamos con eso. Y sin embargo, no nos vestimos como los discípulos, ni predicamos como los discípulos. Buscamos nuevas estrategias que nos ayuden a alcanzar a los hombres y a las mujeres de este tiempo, que cada vez van cambiando más y más, ¿no? Y más con el advenimiento de los celulares. ¿Saben lo que encontré hoy en mi celular? Miren, se los voy a mostrar porque me apareció hoy y yo dije, wow. Miren, les voy a mostrar, a ver si se ve. ¿Ven que arriba? A ver, ¿ven? Esto es para hacer una llamada entre todos. ¿Ven este circulito acá? ¿Se ve? A ver, esperen. Se ve el circulito, ¿no es cierto? Bueno, Sí. bueno, lo apreté. Y me llevó, ¿qué dice ahí? Bueno, no sé si se ve. Dice Meta AI. Meta es la compañía de Instagram, Facebook y todos esos, ¿no? AI, ¿qué es AI? Inteligencia artificial en inglés. Entonces, ¿qué hice yo? Bueno, digo, lo voy a probar. Y entonces busqué, lo primero que busqué, perdón, disculpas, mi teléfono está en inglés. Entonces puse la batalla de Jericó y me hizo la descripción de la batalla de Jericó. Ahora, fíjense cómo terminó, ¿no? Por eso hay que examinarlo todo y retener lo bueno. Sin embargo, dice, es importante notar que la historicidad de este evento está debatida entre entre los estudiosos, y algunos lo consideran una historia, un mito o una historia legendaria. Entonces, después, cuando termina esto, me dice la inteligencia artificial, ¿te gustaría que te proveyera mayor información sobre este tema? Y bueno, obviamente que no lo seguí, pero lo que voy es, esto está cambiando todo el tiempo y uno puede estar hablándole a los estudiantes y ellos pueden estar apretando ese circulito para comparar lo que nosotros decimos con lo que otros dicen. Entonces, hay que ayornarse, hermanos, hay que estar atentos a todo lo que está pasando y hay que examinarlo. Sí. Buenas noches, bendiciones para todos. Una consulta con respecto a esto que me surge.
¿Es válido el enseñar, y yo creo que aprender sí, pero el enseñar de prueba y error? Bueno, hay teorías que hablan acerca del ensayo y del error, se llama así, o prueba y error. Sirve para algunas cosas. Es decir, yo puedo probar, me sale mal, pruebo de otra manera y me sale mal, si yo estoy aprendiendo a andar en bicicleta, si yo estoy tratando de poner ladrillos para hacer una pared derecha, si estoy haciendo un problema matemático, sí. Ahora, para algunas cuestiones espirituales, no. No, porque yo no le voy a decir a mi hermano, bueno, tómate unas drogas, fíjate qué pasa y después si te das cuenta que no te sirven, te volvés para atrás. O cualquier cosa que nosotros pudiésemos decir en términos de ensayo y error. Muy interesante pregunta. Sirve para algunas cosas, pero para otras no. ¿No? Entonces, uno podría usar el ensayo y el error, por ejemplo, para decirle, se me ocurre ahora, pensando en la batalla de Jericó, para que los chicos construyeran una pared que no se cayera, ¿no? Por ejemplo, y que usaran distintos materiales. Ahí sí podrían hacer ensayo y error y yo podría darles algunos materiales para que la pared se caiga y otros materiales para que la pared no se caiga. Ahora, en cuanto a verdades espirituales, ensayo y error no sirve. No. Por eso es que muchas veces cuando nosotros estamos enseñando en el instituto y estamos enseñando, por ejemplo, cuando ustedes empiecen a aprenderlas o han visto algunas materias bíblicas, ustedes vieron que eh, hay mucha exposición, hay mucha exposición. ¿Por qué? Porque nosotros somos muy cuidadosos con la doctrina, muy cuidadosos. Por eso es que si nosotros encontramos que hay personas que doctrinalmente no concuerdan con lo que nosotros decimos, nosotros no tenemos ningún problema en sacarlas, porque nosotros necesitamos cuidar la doctrina. Si hay un problema que tienen las iglesias hoy en día, son las falsas doctrinas, las doctrinas erróneas, o entender la Biblia a medias y la aplico como me viene bien, ¿no? Entonces, en ese sentido, ustedes van a encontrar que quizás para algunas cosas es un poquito más árido cuando lleguemos a doctrina, cuando lleguemos a, digamos, algunas materias más bíblicas, porque, bueno, justamente lo que queremos guardar es esa sanidad doctrinal que nos ha caracterizado durante muchísimos años. Buena pregunta. Amén. Gracias, Flor. No, por favor, ¿alguien más que tenga otra pregunta que le surja, por favor? ¿No? ¿Ninguna? Bien, entonces, vamos a seguir un poquito más porque el profesor Gardner contesta algunas preguntas. A ver, ahí estamos. Esperen que voy a minimizarlos a ustedes, porque si no se van a ver las caras ustedes. Entonces, él ahora va a contestar preguntas que le enviaron, ¿no? I'm now going to move to the 4 questions that were sent to me. The first question said, there's so much information available now, is it still possible to learn by doing? Well, if you were a student of mine, I would say, the only way to learn is by doing. The only way to learn is by doing and performing. But we shouldn't just be spitting back what we've been taught. So it's not enough to memorize all the capitals or all the rivers of Latin America and give them back, or to memorize all the timetables. That's not really understanding. Understanding is taking a concept or a practice that you've learned about and use it appropriately in new situations. Bien bíblico. Esto es lo que nosotros buscamos desde el punto de vista bíblico. Es decir, yo aprendo una verdad bíblica para ponerla en práctica. Entonces, cuando ellos hablan de aprender haciendo, hablan justamente que los alumnos se involucren en el proceso de aprendizaje y, por ejemplo, no sé, si estuvieran hablando
acerca, no sé, de las tablas de multiplicar, que sabiendo la tabla del 2 y sabiendo cómo es la mecánica de la tabla del 2, se pueden aprender otras tablas, porque se aplica la misma lógica, ¿no? Entonces, nosotros no queremos que todo el mundo diga, bueno, porque la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, Hebreos 11:1, sino que lo que uno quiere es que entiendan el concepto de fe y lo puedan aplicar en su vida diaria, ¿no? Enseñando el cristianismo tiene que ver con eso, es siempre utilizando lo que aprendimos en nuevas situaciones, ¿no? Que es un poco lo que tenemos que hacer. Es decir, yo enseño las escrituras, yo enseño verdades bíblicas para que esas verdades bíblicas puedan ser usadas en otro contexto en el futuro. Siempre, ¿no? These are what we call performances of understanding. We've written a great deal about this. Much of it's available in Spanish, but I'll use a specific example. I've just told you the theory of multiple intelligences, and I could have run through the 7 or 8 intelligences. And if I said to you, well, what are the intelligences? That's doing, but that's a very banal form of doing, because all I have to do is to take up my phone and say Gardner's intelligences, and the answers are there. There's no point in wasting time memorizing that. But I've said to you, okay, now that you've heard about the theory of multiple intelligences, how might you teach differently? Or how might you think about students differently? ¿Se dan cuenta? Lo interesante de esto no es simplemente repetir de memoria, sino qué es lo que nosotros haríamos de manera diferente, dice él, acerca de las inteligencias múltiples. Entonces, si yo estoy enseñando un concepto, sea el concepto de fe, el concepto de santificación, el concepto de la eternidad de Dios, lo que yo trataría de pensar es, bueno, ¿cómo se lo enseñaría a mis alumnos? ¿De qué manera lo haría? ¿Se lo puedo enseñar a todos de la misma manera? Si yo los tengo que evaluar a mis alumnos, ¿cómo lo haría? ¿Los evaluaría a todos de la misma manera? ¿O trato de encontrar otras maneras para poder realmente aplicar la teoría de las inteligencias múltiples? Y para nosotros los cristianos, bueno, esto nos viene como anillo al dedo. Yo no quiero enseñar para que repita, yo quiero enseñar para que viva, ¿no? Or if you were to create an assessment, how would you do it? That's a performance of understanding, because unless you understand my ideas in some detail, you wouldn't know how to perform that understanding. So doing is fine. Parroting back is for the 19th century. It's always doing things which show that you can take the ideas, the concepts, the facts, and use them appropriately in new situations. ¿Se dan cuenta? Tomar los conceptos y las ideas para poder utilizarlos de manera apropiada en un nuevo contexto. Seguimos. The second question had to do with my work about college students. In a book recently published with Wendy Fishman, we argue that in America, our college students fall into 4 different categories, which we call inertial, transactional, transformational, and exploratory. A student who is inertial simply says, well, I went to secondary school, now I'm going to college or university, and has no other reason for being there except it's the next step on the ladder. Fortunately, we don't have too many inertial students, but we have huge numbers of transactional students who say, I'm going to college so I can get a degree and get a good job. And they never think about anything else. And of course, this isn't just what they think, it's many of the messages which our society gives. Now, if a school is a vocational school and it says it's training you to be a plumber or an engineer or a journalist, then its obligation is to do that. Everything else is a bonus. I think it's a worthwhile bonus. But if you call yourself a general college, a liberal arts school, then your obligation is not simply to help people get a job, particularly because in most cases, the job will disappear in 3 years, and then what will you do? In fact, talking to you on the middle of December, I just read that college students are not being encouraged anymore to go into computer science
because 11,000 workers were just dropped from Microsoft and so on. So the job is a very short, it's a short-sighted way of thinking about work, about school. The two stances that we recommend for students, which means that schools have to promote them, are to be exploratory and to be transformational. Exploratory means this is a once in a lifetime to stretch, to study an art form you've never studied before, to study a different part of the world that you haven't studied before, to study a science that you haven't studied before, to be in a glee club or to be in the Student United Nations. And at least in the United States, the 4 years between secondary school and professional school or workplace is a wonderful opportunity to explore. And here's the fourth form, to be transformed. Nobody should go to college to become a different kind of person. In many ways, we should be the kind of persons we came there with, and we should reflect values from our home and from our family, but we should be open to think differently about things, to think differently about ourselves, to think differently about our role of ourselves. In the terms that Wendy and I favor, to think more about we and less about I. I don't know how much of a problem this is in Latin America, but in the United States, people are obsessed with I and me. Bueno, acá lo que hizo fue hablar acerca de distintos tipos de estudiantes. El que estudia por inercia, porque bueno, terminé la secundaria y voy a la facultad, punto. Después están los otros que estudian porque quieren el título universitario. Esto no es tan importante, pero lo que me pareció interesante fue el análisis que él hizo de la sociedad norteamericana, porque lo que él dice es que hay muy pocos que piensan en el nosotros, en que como un grupo de personas llevar a una transformación positiva de la nación. Recuerden ustedes, este es un estudioso que obviamente no está permeado por las escrituras, sino que él simplemente lo ve como un estudioso de la educación y qué es lo que la educación puede hacer por los estudiantes. Nosotros tenemos un plus, porque justamente para nosotros también es muy importante que nuestros estudiantes sean nacionales, porque ¿qué es lo que nosotros queremos? Nosotros queremos que nuestros alumnos transformen los espacios a donde se mueven, que comiencen a pensar cada vez más en aquellos que están alrededor de ellos, que no tienen a Cristo en su corazón y que necesitan la verdad de las Escrituras, ¿no? Entonces, un poco esto que hemos compartido hoy es para que ustedes vean que hay buenas ideas ahí afuera. Hay buenas ideas ahí afuera. Y que lo que uno tiene que hacer es tratar de analizarlas y ver de qué manera esas ideas pueden servir de provecho para nosotros. Bien. En esta noche yo después les voy a mandar el enlace de este video para que ustedes lo tengan. Les voy a dar también otro documento más para leer, pero esta va a ser nuestra última clase, fue nuestra última clase. ¿Cómo vamos a hacer el final? En unos días, una vez que yo lo prepare, porque eso sí me gusta hacer, nunca uso el mismo final. Eso es algo que me acompaña desde hace muchos años. Aunque tenga un final hecho, siempre me gusta cambiarlo para cada grupo de estudiantes, porque vieron que uno siempre pone más un énfasis en una cosa que en otra. Nunca doy la clase igual yo, nunca. Entonces, ustedes van a tener una parte que va a ser un formulario, que ustedes van a tener que completar, y después yo les voy a pedir que manden a la hermana Graciela un video, y quiero que escuchen, un video que va a tener las 4 partes que estuvimos trabajando con las clases, es decir, que tenga los objetivos, el desarrollo, la pregunta abierta y cerrada y la conclusión, las 4 partes, ¿sí? Que ustedes han ido trabajando hasta ahora. Sobre el tema que quieran, si ustedes quieren mejorar alguna de las que ya hicieron, está bien, lo pueden hacer.
Hay un solo pero. Y es que tienen que durar 1 minuto 10 segundos. No más. No sé si les conté lo que me pasó con la clase anterior, que le tuve que pedir a alguien 5 minutos, no iba a escuchar. ¿Y por qué lo hago? Porque tienen que aprender a ajustarse a las indicaciones que se les dan. Muy importante eso. Nosotros como pentecostales estamos muy mal acostumbrados a empezar a deshora, a terminar a cualquier hora, a hacer lo que nos parece, a hacer lo que sentimos, a no preguntar, a no seguir protocolos. Y tenemos que aprender a ser ordenados, tenemos que aprender a ser respetuosos y tenemos que aprender a ser cuidadosos. Entonces, cuando yo digo 1 minuto 10 es entre 1 minuto 5 y 1 minuto 15, no más, porque no lo voy a escuchar y les voy a pedir que lo hagan de vuelta, de verdad se los digo. Pero para que ustedes aprendan, ¿y cómo voy a hacer para hablar en 1 minuto 10? Bueno, práctica, práctica, lo tienen todo por escrito, lo practican, se toman el tiempo y después lo graban. La grabación puede ser en video y si hay alguno que le da miedito o prefiere que no le vea la cara, está bien para mí, que sea nada más que audio. La fecha que les voy a dar para máxima de entrega va a ser para el 5 de agosto. A ver, 5, 6, 7, 8. En realidad el 9 de agosto, porque sería un viernes, ¿no? 9 creo que es viernes, a ver. Ya les digo. Me parece que sí, porque yo vuelvo, estoy de vacaciones, empecé las vacaciones. Y vuelvo el 5, así que debe ser el 9. Lunes. 5 es Es lunes, lunes. claro. Entonces, el viernes es 9. Entonces vamos a hacerlo para el 9. Máximo 20 horas. Si lo entregan antes, no hay problema. Entonces, el examen va a consistir de 2 partes. Una parte que va a ser la entrega del formulario y la otra parte que va a ser la entrega de esta mini clase como han estado practicando hasta ahora. ¿Sí? Traten de prepararla ustedes. ¿Sí? Yo entiendo que a veces uno está corto de ideas y uno busca ideas en internet, pero traten de ser lo más auténticos posibles. Yo lo que quiero ver es cómo piensan. No quiero ver cómo piensa otro. Quiero ver cómo ustedes piensan. Anímense a hacerlo. Y acuérdense, 1 minuto 10, no más. Porque se los mando de vuelta. Lo tienen que hacer de vuelta. Y por favor también respeten las fechas de entrega. Aquellos que entregan más tarde no pueden tener la misma nota que aquellos que entregan a horario. En horario o en tiempo y forma, ¿sí? ¿Alguna pregunta? El formulario que les voy a mandar va a ser sobre toda la materia. Pueden consultar sus materiales, porque las preguntas van a estar hechas para que ustedes puedan consultar los materiales. No tengo ningún problema en eso. Flores, una pregunta. Sí. Nosotros le entregamos la evaluación a Graciela y ella se comunica con usted. Sí. Sí. Listo. Gracias. Sí. Sí, tercericemos por Graciela, así Graciela los tiene todos y me los va mandando a mí y los tengo todos en el mismo lugar para no perderlos. Bueno. Consulta, Flores. Sí. ¿Hacia quién va dirigido la clase? Ustedes elijan. Ustedes elijan. No tengo ningún problema. Yo para ajustar la forma. Perfecto, sí, claro que sí. ¿Alguna otra pregunta? Igualmente, si llega a surgir alguna pregunta en el camino,
se la pasan a la hermana Graciela y la hermana Graciela me consulta. Y yo la respondo, no tengo ningún problema. ¿Sí? Así que, y ustedes saben que ahora entran en receso. Tienen vacaciones, ustedes también. ¿Sí? Hasta la semana del 28. Así que todavía vamos a ver bien. Ustedes saben que terminando los de Zárate, terminando esta materia y terminando administración, terminaron primer año. Entonces, eso significa que ustedes van a tener en algún momento una ceremonia de entrega de certificados. Así que ya se va a acercar igual. Esa ceremonia es, acuérdense, cada uno en su iglesia. A ver. Sí, Beto tiene prendido, escucho algo en el fondo, hermano Beto. Sí, ¿cuál es su pregunta? No, digo que a mí me falta mente esta, así que no, en la iglesia me están esperando a mí para que para termine hacer esta la materia, ceremonia. así que, Perfecto, sí. perfecto. Sí. Está bien. Y la pregunta que iba a decir, perdón, es justamente lo que estamos trabajando, así tal cual. La clase la preparamos, como Sí, lo fuimos viendo. Objetivo de desarrollo. Nada diferente. No, todo lo mismo. Absolutamente lo mismo. ¿Sí? Perfecto, Entonces, va a ser entonces el formulario y además esa clase. Y ambas notas, junto con lo otro que tenga, va a servir para evaluarlos. Y después, bueno, ya pensarán en la ceremonia de entrega de certificados. Nosotros les vamos a enviar los certificados a la hermana Graciela para que después se impriman en algún papel, pero eso ya después lo hablamos con Graciela de manera privada y personal, o la hermana Diega en este caso, y bueno, y a portarse bien. Si hacen ceremonia de graduación, se me portan bien los de Zárate, porque a ver si todavía, porque yo ya vi fiesta en Zárate. Así que a portarse bien los de Zárate, que el trencito, que unas cuantas cositas, ¿no? Así que bueno. Me trajo el boletín, mi vida. TEA, y le digo, ¿y qué nota es TEA? ¿Un 8, un 9, un 7, un 10? No, mamá, es TEA. Y yo estoy a la antigua, mente antigua, que necesito el 1, el 2, el 3, el 4 o el 5 y demás. Sí. Yo sé que el lenguaje evoluciona. El hombre crece, no sé, madura, evoluciona, no sé cómo llamarlo, y por eso se van haciendo todos estos estudios. Qué buena pregunta. No siempre. A veces son políticas educativas. A veces son decisiones políticas que se toman. Por ejemplo, nosotros en la primaria tenemos obligación de entregar en cada trimestre una nota y esa nota refleja si el alumno pasó ese trimestre o no pasó ese trimestre. Y después hay un informe final de diciembre con una serie de cuestiones. En secundaria es diferente. En secundaria no hay notas. Exacto. En este momento no hay notas. En el único momento en que ponen una nota numérica es al final, para saber si uno se la ha llevado o no. Entonces, no necesariamente todo lo que se dice ni todo lo que se hace representa una evolución positiva. Las cosas que yo les compartí, esto que yo puntualmente les compartí, tiene que ver con miradas. No cambia mucho lo que hacemos, porque seguramente que ustedes, si alguna vez han tenido una clase y le han tenido que enseñar a un alumno de otra manera porque no la casaba y había que encontrarle la vuelta para que entendiera lo que les estaba diciendo. Permítanme este lenguaje poco académico. Lo que se hace, se pone en palabras esto para tener una mayor comprensión de qué es la educación y cómo aprende un alumno. ¿Se entiende? Ahora, no necesariamente tiene que ver con evolución. A veces son políticas educativas. Perfecto. Porque yo pienso también, pobre la cantidad de gente mayor
que ha tenido tal vez dislexia o distintas, no sé cómo se le llaman, problemas, no sé cómo sí. focalizarlo, que ha sido una frustración terrible. Claro que sí, claro que sí. Por eso me quedé Imagínense, pensando. sí, imagínense, por ejemplo, que Igual, cuando yo empecé a enseñar, de la dislexia no se hablaba. De la dislexia se Claro. empezó a hablar más o menos hace 30 años y hoy en día creo que tenemos una sobrediagnosticación de la dislexia. A veces de falta de práctica, porque también estamos teniendo dificultades en los grados bajos que tienen que ver con la concepción de cómo se enseña a leer y a escribir, ¿no? Entonces, hay como muchas cosas para ver acá. O sea, podríamos pasar horas hablando acerca de la educación. Lo importante, lo que yo les quería plantear a ustedes es que esto no tiene que ver con la evolución del hombre, ya que trajiste eso, está bueno eso, porque no tiene que ver con que el hombre cambió y ahora es mejor que antes, sino que sabemos más ahora acerca del cerebro y entonces podemos enseñar de una manera mejor, que es diferente. O por lo menos lo que yo les traje es eso. Después puede haber otras teorías también que se pueden seguir leyendo y se pueden seguir discutiendo, pero un poco lo que yo les quería plantear a ustedes es, no todo lo que está ahí afuera es malo, hay que aprender a leerlo, hay que aprender a leerlo a través del tamiz de las escrituras y lo que hay que entender es que esto nos ayuda a poder comprender cómo funciona el cerebro. ¿Sí? Gracias, Flor. No, por favor, por favor.